Gracias, Señor, por estar con nosotros aquí, por rodearnos de tu amor y por hablarnos en este día, hablarnos tu palabra que es vida para nosotros, que es verdad y que es, Señor, lo que hoy necesitamos escuchar en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace unas semanas, hace 15 días exactamente, estuve en la ciudad de Líbano, allí en el municipio de Líbano, Tolima, en un tiempo muy especial en la iglesia allí en el Líbano. La verdad fue muy bonito, no, demasiado bien atendidos, no, allá se pasaron de hospitalarios, realmente muy especial el tiempo. Y bueno, allí dentro de lo que fuimos a hacer, la iglesia del Líbano tiene un grupo de oración, un grupo de evangelización en un municipio cercano, es como un corregimiento que se llama Convenio, queda ahí a unos minutos del casco urbano del Líbano. Fuimos a una reunión allí, un tiempo muy sencillo de oración y de palabra, muy especial, pero la verdad me impactó mucho ese tiempo porque era una reunión muy sencilla, o sea, no había nada espectacular en cuanto al lugar, era un lugar muy sencillo donde se reúnen cada semana unas sillas, unas personas, pero un corazón ardiendo por el Señor. Y eso me impactó mucho. Unas mujeres adorando allá al Señor, hambrientas de la palabra de Dios. Fue muy especial, adoramos, compartimos una palabra, comimos muy rico después de la reunión, pero salí muy inspirado y muy, ¿cómo decirlo?, como también cuestionado porque a veces nosotros tenemos muchas comodidades al reunirnos acá, ¿cierto? Hay luces, sonido, pantalla, unas sillas cómodas, un buen lugar que el Señor nos ha regalado. Pero allá me confrontaba porque allá no había nada de eso. Simplemente un sitio, unas sillas, pero un corazón dispuesto para adorar a Dios y para buscarle. Y eso es la iglesia, mis queridos. La iglesia es donde el pueblo de Dios se reúne en torno a Él para buscarle, para adorarle con un corazón encendido. Mira, hoy en este momento en el mundo hay personas que se están reuniendo a escondidas, tal vez por allá en una cueva, en una caverna, no sé, por allá en sótanos de edificios, a escondidas, porque hacer esto que hacemos hoy aquí no es ni legal ni siquiera permitido, pero la iglesia sigue avanzando en medio de la persecución, la iglesia sigue extendiéndose. Nosotros debemos valorar cada día que nos permite el Señor estar en este lugar, que gracias a Dios nos ha dado un bonito espacio, comodidades para reunirnos, debemos aprovecharlas y dar gracias, pero que por encima de eso esté nuestro corazón siempre deseoso para venir a buscarle a Él, para compartir con la familia espiritual y para dar gloria a Él. Amén. ¿Y por qué te cuento todo esto? Semanas comenzamos a hablar un tema que llamamos eclesía. ¿Qué es la iglesia? Empezamos a ver una serie acerca de lo que la Biblia nos habla de la iglesia, qué es la iglesia, de dónde surge la iglesia, y estamos hablando muy en el sentido que la iglesia en estos tiempos sigue siendo valiosa e importante porque es una institución de Dios para bendecir nuestra vida. Mira, no sé si con esto de pronto muevo allí tu pensamiento, pero a la luz de la Biblia realmente no existe el cristianismo separado de la comunidad de fe. O sea, cuando uno lee la Biblia, uno mira la Biblia, no existe el cristianismo separado de la iglesia. Siempre está en función de la relación con Dios, pero también de la relación con un cuerpo de personas con la que nos identificamos en la fe y con la cual compartimos para adorar a Dios. Eso quiere decir que Dios no tiene una relación aislada con cada uno, que Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque nuestra salvación es personal. O sea, yo no voy a poder decirle a Dios, no, Señor, sálveme porque mi esposa creyó. Pues Dios va a decir, no, esa es tu decisión, tú tienes que decidir, aunque la salvación es personal, la relación con Dios es personal, también está
relacionada con nuestra comunidad y la relación que tenemos con otros. Está dentro de ese marco de una comunidad de fe que se llama iglesia. Piensen esto, mire, ¿cuál fue la oración que enseñó Jesús a orar cuando sus discípulos le dijeron, oiga Señor, enséñenos a orar? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Cómo empieza esa oración? ¿Cómo empieza? Ay, ¿por qué no empieza Padre mío? ¿Por qué no dice Padre mío o mi Padre que estás en el cielo, sino dice Padre nuestro? ¿No le parece que está Jesús hablando ahí que dentro de nuestra relación con Él también está contemplada la relación con otros? Que no soy yo solito por el mundo, aislado por allá, no quiero saber de nadie ni de nada, solo con Dios. No, la relación con Dios también está dentro de ese marco de la comunidad. Por eso Él dijo, Padre nuestro. Y cuando uno mira la Biblia, todas las enseñanzas de la Biblia, y sobre todo en el Nuevo Testamento, aunque viene del Antiguo Testamento, siempre van en función de hablarle a un pueblo, a una comunidad, a un grupo del cual pertenecemos, ¿cierto? Entonces, eso nos debe llevar a pensar a nosotros de que la iglesia en estos tiempos sigue siendo importante porque, aunque fuimos creados y salvados para tener comunión con Dios, también para ser parte de su comunidad de fe. Y por eso hablamos la vez pasada, leíamos este versículo, Mateo 16:18, que también lo citaba ahorita Fabián dentro de la canción que nos cantó, porque allí es donde se establece como la institución de lo que es la iglesia. Jesús dijo, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Y estuvimos hablando hace como 20 días de estas verdades. ¿La iglesia qué es? Es la congregación o asamblea de los que son llamados por Dios. Recuerde que eso significa eclesía, iglesia. Dios hace un llamado a venir a Él y los que atendemos ese llamado y venimos a su encuentro, eso es la iglesia, la asamblea, la comunidad de fe que busca a Dios, que está fundada no sobre hombres, no sobre instituciones terrenales, sino que está fundada sobre Jesucristo. Por eso Él dijo, sobre esta piedra, ¿quién es? No es Pedro, no está hablando de Pedro, está hablando de Él mismo, de Jesús como la roca inconmovible. Sobre Jesús está fundada la iglesia y sobre la verdad del evangelio que Pedro declaró, porque un versículos atrás Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad del evangelio está fundada la iglesia. Y es interesante, Jesús dijo, mi iglesia, ¿cierto? Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque el énfasis de la comunidad está en que es de Él, es de Cristo, es mi iglesia, dijo el Señor. Y debemos recordar, no es una idea humana, no es una institución humana, sino una institución divina, que viene desde el Antiguo Testamento esa idea a través del pueblo de Israel, pero que ahora en Jesucristo para todas las naciones es la iglesia, el pueblo de Dios que proclama su verdad y que llama a que otros hagan parte de ese cuerpo. Y ten presente esto, mira, somos iglesia, pero también vamos a la iglesia. ¿Sí me hago entender? Eso a veces como que choca un poquito. Porque ¿cuántos han escuchado decir, tú eres la iglesia, ¿cierto? Y es verdad, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Pero ¿será que la iglesia puede ser cada uno por allá, por su lado, en sus cosas? Bueno, aunque cada uno de nosotros somos la iglesia en donde estamos, también somos iglesia cuando nos reunimos. Y por eso estamos llamados a venir a la iglesia, es decir, a venir a la asamblea, a la comunidad de fe, donde nos fortalecemos y donde recordamos que el poder de la muerte, del infierno, no van a conquistarnos, no va a prevalecer, sino que nosotros vamos a poder triunfar, porque esa es la promesa de Jesús. ¿Estamos claros con esto? Esto era como un pequeño recorderis allí para ahora entrar a hablar de lo que quiero que hoy veamos. Y básicamente es que hoy quiero que hablemos de lo que somos. O sea, lo que vimos ahorita es el fundamento de dónde surge la iglesia y de lo que significa iglesia. Pero ¿qué es la iglesia? ¿Qué somos como iglesia? Bueno, quiero que me acompañen a este pasaje que está ahí en pantalla, 1 Timoteo 3, 14 al 16. 1 Timoteo, capítulo número 3, versículo 14 al 16. Son 3 versículos dentro de este pasaje que a veces estos 3 versículos como que pasan muy por alto cuando leemos esta carta,
pero son 3 versículos fundamentales y básicamente son como el propósito de lo que Pablo está escribiendo en toda la carta. Y allí le dice esto Pablo a Timoteo, que era uno de sus discípulos, a quienes estaba allí acompañando. Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso y Pablo le escribe esta carta para darle consejo de cómo seguir siendo allí un pastor de su pueblo en este lugar. Y le dice así, versículo 14, usted lo puede leer ahí en pantalla o en su Biblia. Dice: aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Estos son algunos versículos que a veces pasamos porque parece como, Pablo le está diciendo ahí como a Timoteo que quiere verle y que listo, ya. Pero Pablo está diciendo, este es todo el fundamento de lo que está hablando. La carta a Timoteo es una carta que se compone de instrucciones de Pablo a Timoteo para que le enseñe a la iglesia cómo debe comportarse la iglesia, ¿cierto? Cómo debe ser la vida de iglesia. Pero en estos versículos, antes de ver cómo la iglesia se comporta o qué es lo que hace la iglesia, Pablo declara 4 verdades de lo que es la iglesia. Porque no vamos a poder hacer sin ser primero, ¿cierto? No podemos hacer sin ser. Y lo que Pablo aquí está enfocando es primero lo que es la iglesia, lo que somos como iglesia. Y vamos a ver 4 verdades allí que Pablo establece de lo que es la iglesia. Lo primero que él dice es que la iglesia es la casa y familia de Dios. Ahí dice en el versículo 15: para que si me retraso sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. La palabra en griego es la palabra oikos, que significa casa y significa familia también. Tiene esas 2 connotaciones y vamos a ver un poco de qué se trata eso, cómo que la iglesia es casa de Dios y cómo que la iglesia también es familia de Dios. Pues recuerda que tú fuiste salvo por la gracia del Señor y llegaste a conocerle a Él y a tener ahora la bendición de que tu vida está en manos de Dios para eternidad. Cuando creemos en Jesús, ¿qué es lo que viene para nosotros? Perdón de pecados y vida eterna, ¿cierto? Pero no solamente eso, porque a veces obviamos la otra bendición, y la otra bendición es que entramos a ser parte de una familia, parte de un cuerpo, parte de un pueblo que es de bendición para nuestra vida. Formamos una familia, nos convertimos en un cuerpo, todos juntos venimos a ser como un templo de Dios, porque Dios no simplemente quiere salvar a individuos así como individualmente, cada uno por su lado, sino que nos quiere preparar como un pueblo total que proclaman su nombre y que juntos vamos a estar disfrutando de la eternidad. Y a veces podemos perder de vista esa verdad y perder de vista que, mire, Dios habita en medio de la iglesia. ¿Sí? ¿Cree usted eso? A veces decimos, ¿cuántos creen que Dios está aquí? Y todos decimos amén. Pero como que lo decimos porque, toca decir amén. Pero en verdad Dios habita en medio de la iglesia. ¿Sí lo crees? Dios habita en medio de la iglesia. Dios está aquí. Que no nos pase como una señora que la invitaban a la iglesia y la invitaban a la iglesia. Y ella tenía unas gallinas. Y ella decía, no, yo no voy a la iglesia porque es que no tengo quien me cuide las gallinas. Me voy para la iglesia y se me las roban. Y entonces alguien le dijo, no, el Señor cuidará las gallinas. Ve tú a la iglesia que el Señor cuida tus gallinas. Y ella llegó a la iglesia y empezó la alabanza. Y la alabanza dijo, ¿cuántos creen que el Señor está aquí? Y la señora salió corriendo porque del Señor me dejó sola las gallinas. Chiste tan malo, pero gracias a los que se rieron. Alguien me dijo en estos días, no, que los pastores cuadrangulares sí tienen unos chistes muy malos. Pero ¿cuántos creen que el Señor está aquí? El Señor está aquí. Y también estará cuidando las gallinas. Y también estará cuidando tus asuntos. Pero el Señor habita acá. Y cuando nos reunimos como cuerpo somos casa de Dios porque Dios habita en medio de la iglesia.
Dios está en medio de nosotros. Efesios 2, 19 al 20, sin perder ahí Timoteo que estamos leyendo, dice aquí la Biblia, mire, ahora que, así que ahora ustedes los gentiles, y cuando habla de gentiles es todos nosotros, los que no somos del pueblo judío, pero fuimos llamados a creer en Cristo. Dice, así que ahora ustedes los gentiles ya no son desconocidos ni extranjeros, miren esto, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Mira esta frase, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los profetas, de los apóstoles y profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. ¿No es esto espectacular de leerlo? ¿No es esto espectacular saber que año para Dios, sino que soy parte de su familia, ciudadano del cielo, y que junto con la iglesia formamos, como si así lo dijéramos, un edificio espiritual donde Dios habita? Ahí está Dios. Mira, ¿qué significa para ti tu casa? Bueno, hay algunos que no les gusta estar en la casa, eso es una verdad, pero uno disfruta, la casa es un lugar especial, ¿cierto? Yo tengo unos hijos, mis hijos grandes, que ellos salimos a algún lado y empiezan, papi, ¿ya qué hora nos vamos? Papi, vamos a la casa. Papi, ¿quieres estar en mi casa? Porque disfrutan su casa y mira que la casa tiene un algo especial. Piensa esto, somos nosotros aquí la casa de Dios donde Dios disfruta estar, donde Dios se deleita en habitar, así como tú disfrutas tu casa. Por eso la iglesia es esa asamblea donde Dios habita, por eso la iglesia es ese edificio espiritual formado por todos nosotros como si fuéramos espirituales, donde nos unimos unos a otros para que Dios esté allí. Está el Señor, pero también no solamente es una casa espiritual donde Dios está, sino que es especial entender ese término de que es una familia, y es la familia de Dios. La iglesia debe ser concebida primeramente como una familia. Por eso nosotros sentimos de Dios cuál es la identidad de esta iglesia, lo que vamos a hacer como familia o como iglesia es que vamos a ser una familia que irradia vida, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y somos miembros de esa familia donde Él es el Padre celestial que nos sostiene, pero también donde no podemos olvidar que somos hermanos los unos de los otros. Y mira, familia es familia y va a seguir siendo familia, pase lo que pase, ¿cierto? O sea, uno, Dios mío, uno con la familia de sangre, pues, uno pelea, uno tiene sus conflictos, uno a veces no quiere ni mirar al otro, pero seguimos siendo familia. Y eso es un vínculo de sangre. Pero mira, el vínculo espiritual en Cristo es aún más fuerte que ese vínculo de sangre. Y yo sé que a veces en familia, pues tenemos nuestros roces, ¿cierto? A veces quisiéramos ser siempre bendecidos por los hermanos de la iglesia, pero no, a veces lo que somos es más bien heridos, lastimados, golpeados, pero seguimos siendo familia, seguimos siendo hermanos y seguimos llamados a procurar estar en esa unidad. Y por eso el amor es clave, el amarnos unos a otros, el preocuparnos unos por los otros, el aceptarnos unos a otros. ¿Sabía que esto es importante? Mira al del lado, mírelo un momento y dile, yo te acepto como eres. ¿Por qué se ríen algunos? ¿Por qué se ríen cuando decimos de nuevo que sí, yo te acepto como eres? Porque uno a veces quiere cambiar al otro, ¿cierto? Uno a veces quiere que el otro sea como uno quiere que sea. Pero mira que Dios nos ha aceptado como venimos, y con su amor es que empieza a transformarnos y empieza a cambiarnos. Y eso también es el llamado a la iglesia. Nos debemos aceptar unos a otros con nuestros errores, con nuestras fortalezas, con nuestras cositas buenas, con nuestras cositas no tan buenas, pero juntos vamos ayudándonos a crecer y a ser cada día más parecidos a Cristo. Eso es la familia, ese es el llamado a la unidad en la iglesia. La oración más larga de Jesús, ¿cuál fue? La oración más larga de Jesús registrada en la Biblia fue, Señor, que sean uno.
orando por la iglesia para que la iglesia fuera uno en Él. Esa es la oración más larga, Juan 17. Jesús ora por sus discípulos, pero también ora por todos nosotros a lo largo del tiempo, pidiendo que la iglesia sea uno en Él. Y nosotros a veces estamos cada uno por su lado, ¿no? Yo quiero ser uno en mí, ¿no? Lo que yo quiera, lo que a mí me preocupa, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. No, es el llamado a la unidad, a apoyarnos, a estar sirviéndonos unos a otros. Por eso la Biblia también define la iglesia como un cuerpo donde cada miembro es importante y cada miembro es necesario y donde unos a otros pues nos ayudamos y nos bendecimos. Porque imagínese, usted va a salir para la iglesia y, uy, ¿qué se hizo mi hígado? No, ya se fue adelante, ya el hígado salió, se fue primero, o no, se fue primero esta pierna. No, ¿cómo anda el cuerpo? Unido, y en donde un miembro al otro se está edificando, un miembro al otro se está ayudando, porque se necesita, ¿sí? El ojo necesita de los pies. Uno diría, no, pues ¿qué relación hay del ojo al pie? Bueno, pues el ojo ¿cómo haría para llegar a otro lugar sin los pies? Y el pie ¿cómo haría para ver? ¿Sí me hago entender? Y esa es como la analogía o la ilustración que nos dice la Biblia, 1 Corintios capítulo número 12. Ahí hablamos un cuerpo que nos necesitamos unos a otros, donde somos importantes cada uno, donde cada miembro es valioso y donde cada miembro bendice a otro y donde somos bendecidos por otros miembros. ¿Estamos? Esa es la casa, esa es la familia de Dios. Pero también aquí Pablo refiere otra frase, y es que dice que es la iglesia del Dios vivo, la iglesia del Dios viviente. Allí en lo que leíamos dice él, para que sepan cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente. Y esa es la identidad. Recuerda que la iglesia es esa asamblea de Dios donde Dios está, pero esta frase es la que tiene sentido aquí, donde está el Dios ¿qué? ¿El Dios qué? El Dios vivo. Y a veces es una verdad que se nos vuelve paisaje y como que no le ponemos tanta atención, pero Dios sigue estando vivo. Y es el eterno. Y no va a dejar de ser, y no va a dejar de existir. Y eso es la verdad de que Él sigue obrando en nuestros tiempos. No es solamente el Dios de Abraham de hace años, o el Dios de Pablo hace años, sigue siendo el Dios vivo hoy en día, aquí en este tiempo. Y la iglesia es ese cuerpo en Cristo que disfruta las bendiciones de tener un Dios que está vivo. Por eso ahorita orábamos y decíamos, Señor, las promesas de Dios siguen siendo verdad hoy porque Él está vivo, porque Él no dejó de existir y ya no está. Sus promesas son verdad porque Él sigue siendo el eterno. Y que eso nos ayude a creer más y a descansar más en que si Él está vivo y si somos esa iglesia de ese Dios vivo, pues Él sigue estando atento para ayudarnos. Sigue estando con poder, con su brazo de poder y de justicia para ayudarnos en nuestra necesidad, porque está como vivo. Mira, hoy hasta lo cantábamos, tú vivo estás en mí. ¿Sabías que eso es lo que significa la palabra entusiasmo? La palabra entusiasmo viene de la palabra inteos, que significa Dios dentro. Dios dentro, Dios vivo que está adentro y que eso es lo que nos da un sentido de vida. Y Inteos, Dios está también aquí dentro de la iglesia, vivo, moviéndose, haciendo cosas especiales, y eso es lo que nos da fe. Por eso Jesús dijo, miren, Mateo 18:20, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo estoy allí entre ellos. Aquí está el Señor vivo con toda su fuerza y con toda su gracia para ayudarnos en toda necesidad. Pero Pablo continuó y dijo esto, que para mí es crucial en esta verdad. Dice él, esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué es la iglesia también? Columna y fundamento de la verdad. No solamente somos casa y familia de Dios, no solamente somos la iglesia del Dios vivo donde Él habita, sino también somos columna
y fundamento de la verdad. Y entonces aquí viene la gran pregunta que durante siglos todo el mundo se ha querido responder. ¿Y qué es la verdad? ¿Cierto? O sea, los filósofos, los pensadores han querido definir la verdad de muchas formas. ¿Qué es la verdad? Esa es una gran pregunta. Pilatos frente a Jesús. Allí cuando Jesús fue llevado frente a Pilatos y Pilatos pues tenía la potestad de condenarle o de liberarle, habló, intercambiaron algunas palabras, algunas cosas y Pilatos termina su intervención con Jesús diciéndole esto: ¿qué es la verdad? Eso es lo que le pregunta Pilatos a Jesús, porque Jesús antes le había dicho: todo el que reconoce la verdad o todo el que es de la verdad me reconoce. Y entonces Pilato le pregunta: ¿y qué es la verdad? Y se va. Interesante que este hombre estaba viendo a la verdad y no sabía. Y preguntó: ¿qué es la verdad? Y hay un comentarista bíblico, Sproul, él dice esto: mire, Pilatos juzgó a la verdad, sentenció a la verdad, azotó a la verdad, se burló de la verdad, crucificó a la verdad. Lo irónico es que en el mismo momento en que él hizo su pregunta: ¿y qué es la verdad?, estaba mirando derechamente a la encarnación pura de la verdad. Aquel que es la verdad le había acabado de decir: todo el que está en la verdad escucha mi voz. Estuvo frente a la verdad, se preguntó qué es la verdad, pero no reconoció la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad no es una idea, la verdad no es una teoría, la verdad no es un pensamiento, la verdad es una persona y se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La verdad es Jesús, la verdad es la palabra de Dios que se encarnó en Jesús, la verdad es Él. Y la iglesia, sostiene esa verdad en este mundo. La iglesia sostiene y proclama la verdad que es sobre todo, y es que Cristo es el que salva, el único verdadero. Y esa es la responsabilidad que tenemos como iglesia: proclamar esa verdad y sostenerla. Por eso él dice que la iglesia es columna y fundamento, y pone dos ilustraciones de la construcción. Todo edificio que necesita primero un fundamento, unas bases, pero luego de que se colocan esas bases se ponen unas columnas que terminen de soportar la estructura. Dice Pablo ahí: mire, la iglesia es eso, es fundamento y es columna de la verdad que es Cristo y de la verdad de la palabra de Dios que necesita este mundo. Miren, estos tiempos de bíblicos y allí, sobre todo en esa ciudad de Éfeso a la cual Pablo le escribió a Timoteo, las edificaciones resaltaban porque habían columnas muy bonitas en las edificaciones, y no solamente tenían como la función de adornar y verse muy bonitas, sino de sostener el edificio, pero además las usaban las columnas para exhibir cosas. Es decir, ponían ahí como letreros que la gente pudiera ver. En algunas de estas columnas ponían estatuas de grandes hombres de la sociedad que estuvieran ahí en lo alto y como que reconocieran y recordaran lo que hizo este hombre. Pablo le está diciendo aquí a Timoteo: la iglesia es columna porque es la que exhibe y muestra en el mundo la verdad de Dios. ¿Cierto? La iglesia es la que exhibe esa verdad. Si la iglesia no muestra la verdad, nadie más lo hará. Y mira que, ¿sabe qué? A mí me da tristeza que a veces gente que ni siquiera cree en Jesús, ni siquiera conoce la Biblia, está defendiendo más la verdad que los que sí creemos y que los que sí conocemos. Está defendiendo gente la verdad en medio de este mundo donde la mentira acecha, y la iglesia, nosotros estamos: no, pues aquí bien, no, pues chévere. Cuando hay un mundo que necesita que la iglesia se levante a seguir proclamando cuál es la verdad, porque la mentira se está vendiendo como verdad y nosotros estamos aquí callados sin defenderla. Por eso también es fundamento, la iglesia es fundamento de la verdad, sostiene la verdad en este mundo, se enfrenta con la verdad a las mentiras que se quieren proclamar.
para que se vea en alto cuál es la verdad que prevalece. Mira, vivimos en un mundo que quiere eliminar la verdad en gran manera. La lucha hoy en día es por saber cuál es la verdad. Hoy vivimos hasta en un mundo en donde no sabemos qué es verdad. Uno a veces ve videos y uno, uy, esto es verdad, y después, no, eso fue creado por una inteligencia artificial, eso todo es mentira. Ya hasta ahora pueden coger la cara de una persona y ponerle la misma voz de la persona y parece que la persona estuviera hablando y diciendo, pero no, es todo creado allí por una inteligencia artificial. ¿Y qué es la verdad? En medio de un mundo donde muestra falsedades. La iglesia es la que sostiene la verdad y la iglesia es la que defiende la verdad. Y aquí nosotros sí tendremos que pararnos firmes a defender la verdad, porque el llamado de la iglesia también es a defenderla. Hace algunas semanas escuchamos la noticia de un hombre que defendía la verdad, que fue asesinado en medio de un debate con universitarios a los cuales se enfrentaba para defender la verdad, para decirles, mira, esta es la verdad de la Biblia. Y puede usted estar de acuerdo o en desacuerdo con algunas posturas de este hombre. Sí, podemos estar de acuerdo o no, pero lo que sí hacía este hombre valientemente era pararse frente a universitarios a defender la verdad, y le costó la vida. Entonces uno dice, no, pues mejor yo me quedo calladito en mi casa y sigo tranquilo. Mi hermano, tendremos que defender la verdad así nos cueste la vida. Vivimos en un mundo que está mintiendo y que está hablando lo que algunos en algún tiempo llamaron la ilusión de la verdad. ¿Sabe cuál es la ilusión de la verdad? Que una repetición de una afirmación, así sea falsa, se repite y se repite tanto que termina creyéndose como verdad. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad? La ilusión de la verdad, la repetición y la repetición de falsas cosas que se repiten y se repiten tanto que todo el mundo termina diciendo, ah, no, pues sí, entonces eso es verdad. Y no es verdad, es mentira. La iglesia tiene que salir a defender eso, con la verdad del evangelio, con la verdad de Cristo, con la verdad de la palabra de Dios. Y sí, implicará que vamos a tener que enfrentarnos a gente, que gente nos va a mirar mal, que gente se va a levantar en contra nuestra. Pues sí, mis amados, pero la verdad hay que defenderla. La verdad hay que defenderla cuando le decimos a nuestros niños, Dios creó hombre y mujer, no creó nada más. Dios creó hombre y mujer, no hay más verdad. ¿Y qué nos vamos a enfrentar a este mundo cuando decimos eso? Miles de cosas nos van a decir, que eso es mentira, que eso es falso, que eso lo que sea, pero esa es la verdad. Y en todas las demás cosas que este mundo quiere vender como falsas verdades, como la repetición de cosas falsas que se vuelven la verdad, no, la iglesia tiene que salir a decir, eso no es cierto. La verdad tenemos que proclamarla, la verdad de que la vida se tiene que proteger desde el vientre, ¿sí? La verdad de que la vida es valiosa, la verdad de que los principios fundamentales no se pueden negociar, la verdad a la cual vamos a tener que enfrentarnos, y que la iglesia es la llamada a defenderla y a proclamarla en este mundo. Pégale un codacito así con mucha ternura al del lado y dígale, eso también tiene que ver con su merced. Eso también tiene que ver con su merced, eso no es de otros. ¿Cierto? Si somos iglesia, somos todos los que defendemos la verdad, porque la verdad sobre quien reposa nos ha dado el Señor a nosotros la bendición de ser quienes recibimos la verdad, no para esconderla, sino para exhibirla, para defenderla y para proclamarla en este mundo. Somos los que proclamamos la verdad de Cristo en esta tierra. Por eso él termina diciendo esto que algunos lo consideran como unos versículos que se salen como de contexto allí de lo que Pablo viene hablando. Teológicamente se le llaman a estos versículos el misterio de la piedad. Pablo termina este pasaje con estas palabras, dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Esa palabra vindicado significa justificado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Y se cree que esto era parte de un himno de la iglesia de los primeros días, que esto era una estrofa de un himno
que proclamaba el credo de la iglesia, es decir, lo que la iglesia creía a través de una canción, un himno. Estas eran las líneas de ese himno que la iglesia cantaba. Y Pablo lo usó aquí para referir de que ese es el misterio que ha sido revelado, ya no es un misterio. En Jesús fue revelado ese misterio de la fe, ese misterio de la piedad. ¿Para qué? Para que lo creamos, pero para que la iglesia lo siga anunciando. Que Cristo vino a esta tierra, vivió en medio de nosotros como un humano, como tú y yo, pero siendo Dios también. Y fue a una cruz, por eso dice ahí fue justificado, porque Él murió siendo inocente, no había hecho nada, murió por los pecados nuestros, pero fue resucitado por el poder del Espíritu de Dios, dice ahí, visto por ángeles, no solamente ángeles del cielo, sino también los demonios vieron la victoria de Cristo, ha sido anunciado a las naciones, creído en todo el mundo y hoy está en la gloria del cielo. Ese es el misterio de la fe que la iglesia cree y que la iglesia tiene que seguir proclamando en esta tierra, porque es la única verdad que cambiará la vida. Amén. Jesús murió, se levantó de los muertos, ascendió al Padre y nos ha dejado a nosotros la tarea más importante del mundo. Es seguir completando su obra al proclamar a las naciones su verdad y a defenderla de los ataques, esperando que Él venga pronto. Eso somos como iglesia. Somos la casa de Dios, somos la familia de Dios, somos la iglesia donde Dios vive con todo su poder, somos ese cuerpo donde el Señor se manifiesta, pero también somos los defensores de la verdad, los que proclamamos la verdad y los que seguimos revelando este misterio de la fe que un día fue revelado en nuestros corazones, pero que Dios espera que sigamos anunciándolo para que sea revelado a muchos más. Amén. ¿Por qué no te levantas de tu silla? ¿Por qué no te unes allí al que tienes al lado? ¿Y por qué no oramos diciéndole, Señor, necesitamos ser esa iglesia que tú has creado? Necesitamos ser esa iglesia, Señor, que tú diseñaste, no solo donde recibimos ayuda y aliento de ti para seguir, no solo donde encontramos salvación, sino esa iglesia que proclama tu verdad en esta tierra. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque esa palabra es revelada por tu Espíritu. Señor, yo predico esta palabra, yo la anuncio, pero es tu Espíritu el que la revela a cada corazón. Y mi intención y mi deseo, Señor, es que esta palabra nos mueva a la verdad de lo que somos, Señor, y a seguir perseverando en lo que somos como iglesia. No somos cualquier congregación o grupo, somos tu casa, somos tu familia. Tú habitas aquí como un Dios vivo que nos fortaleces. Tú estás en medio de nosotros para ayudarnos. Tú eres Dios que nos guardas y que nos levantas, Señor, para defender la verdad en este mundo de mentiras, Señor. Ayúdanos, danos de tu Espíritu, Señor, para levantarnos y con fe, con valentía, con audacia, con sabiduría, proclamar la verdad. La verdad, Señor, que necesita este mundo, la verdad que cambiará vidas, la verdad que quiere ser ocultada y que quiere ser callada, Señor, nosotros no nos callaremos. Danos, Señor, esa convicción de seguirla proclamando con nuestros actos, con nuestra vida, con nuestro testimonio, pero también defenderla, Señor, con nuestras palabras, con argumentos, Señor, que vienen de tu Espíritu para que defendamos la verdad, Señor. Y, Señor, denunciemos la mentira y la contrarrestemos con la única verdad que eres tú, Jesucristo. Haznos una iglesia, Señor, devota. Haznos una iglesia, Señor, piadosa. Haznos una iglesia comprometida contigo y comprometida unos con otros. Haznos una iglesia, Señor, en donde nos amamos, te buscamos, te adoramos, pero también donde anunciamos tu verdad y la defendemos, Señor. Gracias. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy
están aquí, aquellos que hacen parte de esta familia, de esta casa, que hoy no pudieron estar, también extendemos esa bendición hacia cada uno y oramos, Señor, que tú nos bendigas y nos guardes, que tú, Señor, hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, tenga misericordia de nosotros, Señor, y coloques tu paz en nuestra vida. Rodéanos de tu favor, rodéanos, Señor, de tu gracia, aliéntanos y fortalécenos, llévanos, Señor, en tus brazos para hacer tu voluntad, equípanos, Señor, y muévenos, Dios, en nuestro corazón, a que nuestra vida sea útil en tus manos para servirte. Y, Señor, que podamos seguir creciendo para extender tu reino en este lugar donde nos has colocado. Bendigo cada vida, bendigo cada hermano, bendigo cada familia, bendigo cada hogar, bendigo, Señor, cada persona, para que allí, Señor, siga resplandeciendo tu rostro, tu sonrisa sobre cada uno, tu ayuda, Señor, en la necesidad, Padre, en las cosas que pueden estar cargando, trayendo dolor, dificultad. Muéstrate como ese Dios vivo, ese Dios poderoso allí. Muéstrate, Señor, para ayudar, para fortalecer, para levantar, para sanar, para restaurar, para liberar. Te lo pedimos, Señor, muéstrate allí. Y, Señor, permítenos seguir siendo una familia en donde nos amamos unos a otros, en donde nos cuidamos unos a otros, en donde cada uno es importante, Señor, porque es parte de ese cuerpo que nos bendice. Señor, ayúdanos a permanecer en esa verdad.